amigos, el día de hoy vamos a terminar de ver las preguntas que vinieron de literatura en el último examen de admisión de la Universidad de San Marcos. Vamos a leer las preguntas. Nos dice, determine qué figura literaria se encuentra en los versos resaltados, es decir, los versos que están subrayados. Nos dice, la primavera de la vida asomaba a tu puerta, cuando la noche llegó de improviso, los cantos de los pájaros cesaron, la oscuridad se precipitó en tu vereda. Ahora, la primavera de la vida, fíjense este nexo de la vida. La primavera de la vida se refiere básicamente a la juventud. Entonces estamos hablando de un sentido figurado. Y después en el otro verso nos dice, la oscuridad se precipitó en tu vereda. Cuando dice la oscuridad es una metáfora para referirse justamente a algo negativo, o posiblemente si hablamos de la vida en el caso de la muerte. Si leemos todo este pequeño poema, nos dice, la primavera de la vida asomaba, es decir, que llegaba a tu puerta. Estamos hablando de la etapa de la adolescencia. Cuando la noche llegó de improviso, la noche, digamos, estamos hablando que llega la noche, posiblemente algo negativo, o la muerte, llegó de improviso, es decir, de sorpresa. Los cantos de los pájaros cesaron, los cantos de los pájaros terminaron. Fíjense ustedes, la oscuridad se precipitó, es decir, la oscuridad llegó en tu vereda. Cuando habla de la oscuridad, la noche, la primavera de la vida, estamos hablando de un sentido figurado, y este sentido figurado se conoce como metáfora. Por lo tanto, aquí la respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, dentro del realismo peruano del siglo XIX, el ensayo desempeña un papel relevante, es decir, muy importante, con respecto a la situación política vivida después de la guerra con Chile. Dicha importancia puede explicarse gracias a que este género se refiere al ensayo. Recuerden básicamente que la guerra con Chile, entre Perú y Chile, se da básicamente del año 1879 hasta el año 1883. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esa guerra va a ganar Chile, cae derrotado a Perú, pero nos están preguntando qué pasa con Perú luego de la guerra con Chile. Perú cae en una situación, digamos, de caudillismo, así se llama en historia, caudillismo militar, en donde los militares van a tomar el poder, va a haber continuos golpes de Estado. Entonces a esto le llaman el caudillismo militar. Recuerden que en Perú se dan 3 caudillismos militares, o al menos se consideran los más importantes. El primer caudillismo militar se da luego de la independencia de Perú, el segundo caudillismo militar se da luego de la guerra con Chile, y el tercero algunos lo consideran que se da luego del 11 de Liguilla. Entonces aquí esto es para que entiendan un poco el contexto histórico de, digamos, de esta literatura del realismo peruano luego de la guerra con Chile. Entonces aquí lo que está buscando este género, está buscando que las personas tomen conciencia de la situación de crisis que estamos viviendo, bueno, en esa época que estamos viviendo en el Perú. Y el máximo representante va a ser Manuel González Prada, con su obra muy conocida llamada Páginas Libres. Entonces, aquí por ejemplo la letra A nos dice, el ensayo, nos preguntan por el ensayo, ¿permitió el desarrollo de la capacidad argumentativa de nuestros políticos? No. B, ¿formó una corriente de opinión a favor de la presencia extranjera en el Perú? No, porque recuerden que si hablamos de González Prada, el realismo se vuelve hay un sentimiento básicamente nacionalista, es decir, rechazamos prácticamente lo extranjero. En la letra C, propició una aguda reflexión crítica sobre la situación de postración del país, claro que sí. La letra D, posibilitó una mirada positiva en relación a nuestro pasado precolombino, no positiva sino crítica. Recuerden que incluso Manuel González Prada en algunos ensayos defiende justamente al indígena peruano. La letra E, cerró cualquier posibilidad de reflexionar sobre el futuro de nuestra nación. Cualquier posibilidad no, al contrario, ellos reflexionan acerca de la nación peruana. Ahora, en ese caso, la letra C es la respuesta. El ensayo propició una aguda reflexión crítica luego, sobre la situación de postración del país. Esto es luego de la guerra con Chile. La tercera pregunta nos dice, es un pequeño verso. Dicen que estos versos de Antonio Machado, que corresponden a la obra Campos de Castilla, expresan básicamente un sentimiento de, es decir, hay que leer primero este poema y esa interpretación. Nos dice, Castilla miserable, ayer dominadora. Es decir, Castilla miserable en el presente, ayer dominadora, ayer, es decir, en el pasado. Ahora, envuelta en sus andrajos, digamos, la ropa de pobreza, y se está refiriendo al presente. Fíjense ustedes, desprecia cuanto ignora, en el presente, desprecia cuanto ignora. Ahora, a modo de pregunta, el poeta en este caso dice, espera, duerme o sueña. Es
sí se está interrogando este poeta sobre Castilla en el presente. La sangre derramada recuerde cuando tuvo la fiebre de la espada. Entonces aquí básicamente hay un sentimiento. La letra dice escepticismo, no. La letra de admiración, tampoco. La letra es de sorpresa, no tanto de sorpresa. La letra de iracundia, es decir, de ira, de cólera, sí. La letra de derrota, no tanto de derrota, porque la pregunta nos dice, expresan básicamente, es decir, centralmente, un sentimiento de iracundia, de cólera, porque estamos viendo que el poeta expresa su cólera por el presente de Castilla. Recuerden que estamos hablando del presente y también recuerda el pasado de Castilla. Aquí la respuesta es la letra D. Vamos a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cuáles de las siguientes características corresponden a la obra novelística de José María Arguedas? José María Arguedas es el máximo exponente del indigenismo peruano. Él básicamente habla en sus obras sobre el sur, la región sur del Perú. Ahora, cuando hablamos de Arguedas y hablamos del indigenismo, en muchos países se conoce el indigenismo tal vez como una vertiente del famoso criollismo. Y si hablamos del criollismo, hay que recordar, digamos, algunos dicen criollismo, costumbrismo. En el caso de Venezuela recordamos a Rómulo Gallegos con la obra llamada Doña Bárbara. En el caso de Perú básicamente recordamos, hay tres etapas básicamente, y nosotros recordamos ahí, por ejemplo, en los precursores a Manuel González Prada, el indigenismo, cuando hablamos de los exponentes a Ciro Alegría, por ejemplo, y en este caso a José María Arguedas. Ahora nos habla sobre Arguedas. Recuerden que Arguedas también hay un detalle, en sus obras tiene algunas etapas. José María Arguedas tiene una etapa en donde es vanguardia básicamente, y una etapa en donde anterior, digamos, donde es vanguardia. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado. Ahora nos dice la primera pregunta, la primera alternativa, ¿utiliza canciones y mitos quechuas? Sí, eso es verdadero. La número 2, ¿emplea recursos propios de la vanguardia? Sí, claro que sí, lo estamos mencionando. Por ejemplo, Los Ríos Profundos, que es una novela clásica de José María Arguedas, es básicamente vanguardista. Ahora, la tercera alternativa, ¿defiende la cultura y valores indígenas? Claro que sí, la tercera es muy verdadera. La número 4, elabora complejas estructuras formales, lo hemos dicho, en Los Ríos Profundos. Ahora, pero hay un detalle. Estamos mencionando que Arguedas tiene dos etapas, una etapa vanguardia y una etapa, podríamos decirlo, pre-vanguardista. Ahora, en la vanguardia obviamente hay estructuras complejas, pero la pregunta nos dice las características de la obra novelística, es decir, de todas las obras novelísticas de Arguedas, ya sea tanto pre-vanguardia como post-vanguardia. Entonces, cuando hablamos de manera muy general, en este caso no podemos hablar solamente de la vanguardia, porque será solo una parte, estamos hablando de toda la obra novelística Arguedas, y eso cumple solamente la primera y la tercera alternativa, es decir, que utiliza canciones y mitos quechuas, defiende la cultura y valores indígenas. Por lo tanto, aquí la respuesta será la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, los románticos aspiraban a un mundo superior y exaltaban el valor de la imaginación creadora. Cuando buscan un mundo superior, los románticos también evaden la realidad. Y ustedes dense cuenta que esta característica más adelante la va a tomar justamente el modernismo hispanoamericano, porque el modernismo también evade la realidad y esa característica se llama el exotismo. Y esto lo hemos explicado ya en el video anterior. Entonces, si alguno no ha visto el video anterior, revisa el video anterior porque vino una pregunta similar, pero cuando hablamos del modernismo hispanoamericano. En este caso es el romanticismo. Dice, de acuerdo a estos principios, se puede inferir, es decir, que se puede deducir que el rasgo básico que define la actitud romántica, lo que define al romántico, es decir, cuando ellos buscan un mundo superior, exaltan el valor de la imaginación, es decir, el yo lírico, el yo creador, eso no es lo exótico. La letra B dice la razón tampoco, porque ellos usan el sentimiento. La letra C, la duda tampoco. La letra D, el idealismo, claro que sí. La letra E, la tradición, no. En este caso, la respuesta es la letra D, el idealismo. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, porque sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nosotros les invitamos a ustedes a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.